recibir muchos más. This is an unsustainable and unjust moment, so it cannot continue this way. Este es un momento que no es sostenible y no puede continuar de esta manera. I also told his wife and family that I would try to meet with Mr. Abrego Garcia while I was here. También le prometí a su esposa y a su madre que iba a tratar de reunirme con el señor Abrego García mientras yo estuviera aquí en el país. So I asked the vice president if I could meet with Mr. Abrego Garcia. Así que le pregunté al señor vicepresidente si yo podía reunirme con el señor Abrego García. And he said, well, you need to make earlier provisions to go visit CCOT. Y él me dijo que había que hacer ciertos arreglos previos para poder entrar al CECOT. I said, I'm not interested at this moment in taking a tour of CCOT. I just want to meet with Mr. Abrego Garcia. Y yo le contesté que yo no estaba interesado en tomar un tour, o sea, dar una vuelta por CECOT, sino que lo que yo quería era tener una reunión con el señor Abrego García. He said he was not able to make that happen. Y él me dijo que no estaba dentro de sus posibilidades hacer que eso sucediera. He said he need a little more time. Me dijo que necesitaba más tiempo. I asked him if I came back next week, whether I'd be able to see Mr. Abrego Garcia. Yo le pregunté que si regreso la próxima semana, si entonces sí voy a poder hablar con el señor Abrego García. He said he couldn't promise that either. Y me dijo que eso tampoco lo podía prometer. So I asked him if I could get on the phone, either a video phone or just a phone, and talk to Mr. Abrego Garcia. Entonces yo le pregunté que si podía hacerle una llamada telefónica, ya fuera una videollamada o por teléfono con el señor Abrego García. So I could just ask him how he's doing so I could report back to his family. Solamente para saber cómo está y poder reportar nuevamente su estado a su familia. He said he could not arrange that. Y me dijo que no podía hacer arreglos para eso tampoco. He said maybe if the American embassy were to ask, maybe that could happen. Me dijo que si tal vez la embajada americana lo pidiera, tal vez entonces podría suceder. So I will certainly ask the American embassy to ask the government of El Salvador to connect us by phone. Así que ciertamente yo voy a hacerle esa misma petición a la embajada de los Estados Unidos para ver si puedo hablar con él por teléfono. I asked him how about his family? How can he talk to his wife so that she can hear his voice? Y también hice la pregunta de qué puede hacer la familia, su esposa, para poder hablar y que ella escuche su voz. I let him know that the family has requested that. Y le dije que la familia ha solicitado eso. He said he was not sure whether he could make that happen. Y me dijo que no estaba seguro de poder hacer que eso sucediera. So we have an unjust situation here. Así que tenemos entre nuestras manos una situación injusta. The Trump administration is lying about Abrego Garcia. La administración Trump está mintiendo acerca del señor Abrego García. The American courts have looked at the facts. Y las cortes de los Estados Unidos tienen los hechos. In fact, the Trump administration lawyer, the government lawyer, admitted to the court that Mr. Abrego Garcia had been mistakenly taken in administrative error, that it was a mistake. De hecho, el abogado mismo fue el que dijo que el señor Abrego García había sido llevado por error, un error. But now there's no evidence that the Trump administration is complying with that order. Pero no hay evidencia que la administración de los Estados Unidos esté cumpliendo con esta orden. There's no evidence that they're complying with that order. In fact, the United States Embassy here has told me they've received no direction from the Trump administration to help facilitate this release. De hecho, la embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador me dijo a mí que ellos no han recibido ninguna orden de facilitar esto. So the Trump administration is clearly in violation of American court orders. Así que claramente la administración de los Estados Unidos está en franco incumplimiento con las órdenes de las cortes de los Estados Unidos. But that still leaves the question, why is the government of El Salvador
continuing to imprison a man where they have no evidence he's committed any crime, and they've not been provided any evidence from the United States that he's committed a crime. Y entonces la pregunta que resta por preguntar es ¿por qué entonces el gobierno de El Salvador no libera al señor Abrego García cuando no hay pruebas que lo incriminen en un delito? So they should just let him go. Entonces deberían liberarlo, dejarlo ir. And they should let him go, and we will find a way to get him from San Salvador to Maryland, the state of Maryland. Deben de dejarlo ir y nosotros encontraremos la manera de hacerlo llegar desde El Salvador a los Estados Unidos. Because I promised his wife Jennifer, Porque yo le prometí a su esposa Jennifer, and his mother and his brother, a su madre y a su hermano, and their family, y a because toda la familia, he has 3 children. porque él tiene 3 hijos. Some of them have severe disabilities. Algunos de ellos con algunos problemas fisiológicos. I promised them that I would do everything I could to get him out of CECOT. Y yo les prometí a ellos que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para sacarlos del CECOT. And I won't stop trying, and I can assure the President, the Vice President, that I may be the first United States Senator to visit El Salvador on this issue, but there will be more, and there will be more members of Congress coming. Y yo les he dicho al gobierno de El Salvador que tal vez soy el primer senador que ha venido para tratar este asunto, pero puedo asegurarles que no seré el único. Van a venir muchos más. This is an unsustainable and unjust moment, so it cannot continue this way. Este es un momento que no es sostenible y no puede continuar de esta manera. I also told his wife and family that I would try to meet with Mr. Abrego Garcia while I was here. También le prometí a su esposa y a su madre que iba a tratar de reunirme con el señor Abrego García mientras yo estuviera aquí en el país. So I want to emphasize that President Trump and our Attorney General Pam Bondi and the Vice President of the United States are lying when they say that Abrego Garcia has been charged with a crime or is part of MS-13. That is a lie. Así que quiero hacer constar que tanto el presidente como el vicepresidente están mintiendo cuando dicen que Abrego García ha sido acusado de ser miembro de la MS-13, porque no es así. And this is a lie to cover up what they did. So what did they do? Y esta es una mentira para poder cubrir lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? So they illegally abducted Mr. Abrego Garcia from Maryland and sent him to CECOT, which is a notorious prison here in El Salvador. Ellos lo que hicieron fue extraer al señor Abrego García de Maryland en los Estados Unidos y lo trasladaron al CECOT aquí en El Salvador, que es una prisión que está aquí en El Salvador. In fact, it's a prison where they say they send the worst of the worst, right? That's where they send the terrorists. Y de hecho es una prisión en donde dicen que mandan lo peor de lo peor, en donde mandan a los terroristas. Now, the courts of the United States have said there's no evidence to support the charge that he's part of MS-13. So I asked the Vice President whether or not El Salvador has any evidence that he's part of MS-13 or has committed a crime. Así que en las Cortes de los Estados Unidos no existe ninguna evidencia que diga que el señor Abrego García fue miembro de la MS-13. Así que la pregunta que le hice yo esta mañana al vicepresidente Ulloa es si El Salvador tiene pruebas de que el señor Abrego García sí es miembro de la MS-13. So I asked the Vice President if Abrego Garcia has not committed a crime and the U.S. courts have found that he was illegally taken from the United States, and the government of El Salvador has no evidence that he was part of MS-13. Why is El Salvador continuing to hold him in CECOT? Entonces, si no hay pruebas contra el señor Abrego García de que
entró ilegalmente a los Estados Unidos o que él sea miembro de la MS-13, porque en las Cortes de los Estados Unidos no hay evidencia. Entonces, ¿por qué es que no lo liberan? And his answer was that the Trump administration is paying El Salvador, the government of El Salvador, to keep him at CECOP. Y su respuesta fue que el gobierno de El Salvador le está pagando. El gobierno de El Salvador está recibiendo un pago por mantener al señor Abrego García aquí en El Salvador. And I pointed out that neither the government of El Salvador nor the Trump administration has presented evidence to support the claim that he's committed any kind of criminal acts. Entonces yo le dije que ni el gobierno de los Estados Unidos ni de El Salvador ha presentado ninguna prueba de que el señor Abrego García ha cometido algún hecho ilegal. And so why not release Abrego Garcia today? Y entonces, ¿por qué no liberar al señor Abrego García hoy mismo? And he said what President Bukele said the other day Y dijo lo mismo que dijo el presidente Bukele el otro día at the White House, en la Casa Blanca, which that El Salvador can't smuggle Mr. Abrego Garcia into the United States. Vamos a comenzar de nuevo. So I just met with the Vice President of El Salvador. I'm grateful for the meeting. The President is out of the country at this time. So I appreciated the chance to talk to the Vice President about the case of Kilmar Abrego Garcia. Esta mañana estuve platicando con el vicepresidente de la República, el señor Ulloa. Estuvimos y aprecio muchísimo el hecho de que me haya recibido porque el presidente está fuera del país en este momento y estuvimos de acuerdo en que vamos a hablar sobre el caso de Kilmar Abrego García. And we started the conversation on a point of agreement, which is that our two countries should work together to crack down on transnational gangs like MS-13. Y comenzamos en un punto de acuerdo en que ambos países debemos de trabajar muy duro para poder romper con el crimen transnacional como lo que son la MS-13. And I told the Vice President that for over 2 decades, I have worked in my state of Maryland to crack down on MS-13. Y yo le comentaba al señor vicepresidente que durante los últimos 20 años yo he estado trabajando para poder acabar con la pandilla del MS-13. And look forward to further efforts to make sure that we crack down on violent gangs. Y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para terminar con las pandillas violentas que tenemos. I think that's important to underscore because the case of Kilmar Abrego Garcia does not have to do with MS-13. Y creo que es muy importante que nosotros establezcamos esto porque el caso de Kilmar Abrego García no tiene que ver con esto. If you listen to President Trump and the Trump administration, you would think that the U.S. courts have found that Mr. Abrego Garcia is part of MS-13, but in fact, they have not found that. In fact, recently a U.S. federal court judge said that the Trump administration did not have evidence to support the claim that he had ever been part of MS-13. Así que si ustedes escuchan al señor Trump o a su administración, pareciera que están diciendo que el señor Abrego García forma parte de la pandilla MS-13, pero sin embargo, un juez federal de nuestro país ha confirmado que el señor Abrego García no formó parte de esa pandilla. In fact, Mr. Abrego Garcia is legally in the United States. De hecho, el señor Abrego García está legalmente en los Estados Unidos. In fact, an immigration judge found years ago that it would put his life in danger if he was returned to El Salvador. De hecho, un juez de inmigración encontró hace varios años que su vida estaría en peligro si él retornara de nuevo a El Salvador. And so he was given protective status and a work permit.
entonces se le dio a él un estatus de refugiado y también para poder trabajar en los Estados Unidos. And by the way, that was done during the last Trump administration, the last time President Trump was in office, and they never appealed that decision. Y todo esto sucedió cuando el presidente Trump era presidente anteriormente y nunca apelaron a esta decisión. So I want to emphasize that President Trump and our Attorney General Pam Bondi and the Vice President of the United States are lying when they say that Abrego Garcia has been charged with a crime or is part of MS-13. That is a lie. Así que quiero hacer constar que tanto el presidente como el vicepresidente están mintiendo cuando dicen que Abrego García ha sido acusado de ser miembro de la MS-13 porque no es así. And this is a lie to cover up what they did. So what did they do? Y esta es una mentira para poder cubrir lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? So they illegally abducted Mr. Abrego Garcia from Maryland and sent him to CECOP, which is a notorious prison here in El Salvador. Ellos lo que hicieron fue extraer al señor Abrego García de Maryland en los Estados Unidos y lo trasladaron al CECOT aquí en El Salvador, que es una prisión que está aquí en El Salvador. In fact, it's a prison where they say they send the worst of the worst, right? That's where they send the terrorists. Y de hecho es una prisión en donde dicen que mandan lo peor de lo peor, en donde mandan a los terroristas.